Hola, hola. Estamos en un nuevo episodio después de como unas 2 semanitas de estar perdida con Maricel Escribe Podcast, un nuevo capítulo. Estoy, o sea, de verdad que orgullosa, contenta, estoy así como que emocionada que nos esté visitando una escritora mexicana que no solamente es escritora, bueno, ella nos va a contar bastante de lo que hace, ha estado en Panamá en diferentes eventos literarios, participando también en el encuentro de escritores que se llevó a cabo en el Hotel del Panamá. Eh, y es la escritora Silvia Quesada, que nos visita desde México. Yo creo que es nuestra primera invitada internacional que tenemos, que nos vive en Panamá. Bueno, Silvia tampoco es extraña de Panamá porque Silvia estuvo haciendo hace unos años una residencia en la Universidad de Panamá, en la Universidad Nacional, y ha venido, como me contaba, unas 18 veces a Panamá. Esta es mi visita número 18, Ajá. cada vez haciendo nuevos amigos, nuevos contactos, amigas entrañables. He estado por acá ofreciendo cursos, seminarios, presentaciones de libros, incluso trabajo con niños y adolescentes en algunos centros universitarios. La primera vez que estuve por acá, yo llegué en octubre del año 2002 por primera vez y me llevaron, el Ministerio de Cultura me llevó entonces a 11 universidades en el país. Wow. Lo recorrí de pronto de norte a sur, de sur a norte, y a partir de ese día han ido surgiendo siempre como nuevas oportunidades, nuevas tareas, y cada vez que hay una invitación, yo feliz de regresar al Istmo, que amo tanto, ¿no? Creo que esta es mi segunda casa. Yo sí creo, bueno, para darles un poquito de referencia bueno, de la doctora, porque nuestra escritora invitada de hoy tiene un doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, es licenciada en Letras en la Universidad de Guadalajara. Aparte, pues, tiene pues una formación muy amplia y ha ejercido, aparte de ser escritora, ha ejercido un montón de puestos o posiciones. Inclusive usted ha sido editora de una revista, o sea, tiene un currículum amplísimo que nos quedaríamos aquí toda la tarde. Pero aquí hay un tema muy interesante y es que ha hecho una investigación que me parece muy valiosa y que mato como por investigar y profundizar con el tema de los no paralelismos, pero el tema de la relación entre las letras mexicanas y la narrativa panameña, porque no solamente ella ha investigado sobre escritores mexicanos, sino también sobre escritores panameños y ha hecho, digamos, una relación, no digamos un paralelismo, pero sí un análisis relacional entre ambas escuelas, por decirlo así. Así Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, el Cruco CLE allá en Penonomé me invitó a través de la doctora Dalia Peña Trujillo a realizar un trabajo de análisis comparativo. Estuvimos mirando cuáles eran aquellas narraciones que tenían un tema común y claro, pensando en los grandes escritores de las dos naciones, ¿no? De esa manera observamos cómo Pedro Rivera, panameño, tenía temas muy similares a los de Juan Rulfo en México. O como, por ejemplo, Justo Arroyo hablaba de la burocracia, al igual que Guillermo Sheridan de México. En el caso de las mujeres, pues hablando de Elena Garro y de una autora penonomeña muy poco conocida, digamos a nivel internacional, pero excelente, que fue la maestra Rosa Quirós, y de esa manera fuimos descubriendo como los temas donde podíamos hacer análisis comparativo de cómo trataban un solo asunto con distintos formatos. Comenzamos con la narrativa, hicimos un primer libro que es La funcionalidad del cuento, que no es literatura comparada, porque literatura comparada es aquella que se realiza en idiomas distintos. Nosotros hicimos análisis comparativo. Luego nos dimos cuenta de que todos los pueblos que proceden del dominio español, pues tienen muchísimos signos de identidad comunes y comenzamos a trabajar con Costa Rica, buscando estos mismos temas en ese país. En el 20 nos llegó la pandemia, suspendimos ese trabajo
que pretendió en un primer momento seguir trabajando con todos los países de Centroamérica, incluso gente del Caribe se nos empezaba a acercar, pero bueno, ya no era tan fácil viajar esos 2 años, casi 3 años que estuvimos en casa, y derivamos hacia otras maneras de promover la literatura de Panamá en México y de México en Panamá. Tan es así que esta mañana, animada por esta circunstancia, otra de las escritoras mexicanas, Selene López, entrega un conjunto de obra de 7 escritores mexicanos en la Biblioteca Nacional, de ahí del Parque Omar, y de igual manera nosotros entregaremos durante la FIL Guadalajara de este año, del 2026, un conjunto de volúmenes de títulos de autoras panameñas que quieren ser leídas por mexicanos. Es decir, es la misma idea de compartir las letras, nuestro amor por la literatura, pero ahora ya no haciendo análisis comparativos, sino buscando lectores, ¿no? Y ha resultado muy interesante porque también la Universidad Panamericana el pasado día 23 nos recibió también un conjunto de libros con esa misma idea, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es estrechar lazos. Es por eso que esta Feria del Libro, pues invitamos a 17 escritoras de Panamá para que den a conocer en los salones de la feria su literatura. Ay, sí, eso la verdad que a mí me llenó de emoción, que es más, yo me quería colar y no alcancé a tiempo, porque de verdad va una delegación muy nutrida de escritores panameños a esta Feria de Guadalajara 2026, que va a estar buenísimo, ¿no? Y de verdad que me encanta porque también a la Feria de República Dominicana también va a ir un grupo. O sea, el Ministerio de Cultura inclusive creo que está poniendo un espacio para dar acceso a escritores panameños que quieran dar a conocer su obra en ese país. Entonces, de verdad que yo me siento muy orgullosa porque yo siento que eso antes no se veía, ¿no? Esta presencia panameña tan masiva, con tanta, bueno, no masiva, pero sí, que ya están pues presentando su obra y está siendo apreciada por otros públicos. Usted que ha estudiado, digamos, los varios escritores panameños, yo creo que me parece que yo leí que Jean Marín le había llamado particularmente la atención. Cuénteme un poquito de su apreciación. Yo creo que Jean Marín es uno de los grandes autores reconocidos por nosotros los mexicanos, porque ha sabido domeñar la esencia panameña de la gente del interior. Él puede hablar del contexto de la vida campesina, de las penurias que se vive en estas regiones tan alejadas a veces de las carreteras, donde también el deseo de salir adelante por parte de los que estudian hace que caminen largos trayectos para llegar a las escuelas. Estos sueños, estas ambiciones, esta forma de pensar del panameño de tierra adentro llama mucho la atención en el caso de Jean Marín. Es uno de mis autores también predilectos. Yo cuando fui a Veraguas, fui buscando la casa del Manguito, que es donde él vivía y de donde escribió tantas narraciones y poemas. Y también me fui a Guatemala a seguir su huella cuando se le dedicó la feria de Guatemala a él. Tengo una anécdota muy linda. Cuando fui invitada a la Feria del Libro de Guatemala, me llamaron para decirme que me querían en la Universidad de San Carlos para ir a hablar sobre Jean Marín, uno de los autores de Mi Patria. Es decir, me confundieron con panameña. Yo aclaré, soy mexicana, y me dice, pero usted entonces, ¿cómo está tan compenetrada con los escritores nuestros, no? Digo, pues porque siempre que vengo, yo leo, por lo menos, no sé, si estoy 10 días, 5 o 6 libros, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, que es mi viaje número 18, yo he estado leyendo al narrador Rogelio Guerra, que me parece espléndido, uno de los mejores autores contemporáneos que ustedes tienen,
y estoy fascinada con sus cuentos, aunque él dice que le gusta más o se siente más feliz en la novela, ¿no? Ellos podrán decir lo que deseen, pero uno desde los ojos externos puede ir mirando como sus fortalezas, sus cualidades, ¿no? Claro que me he ido compenetrando mucho con las autoras de Panamá. Yo soy una lectora fiel de Sonia Ehlers y de Rosalba Morán, a quienes considero dos novelistas de primer nivel. Creo que ellas, junto con otras muchas compañeras que van precisamente a la feria, a quienes estoy leyendo y conociendo, pues hablan de lo que la calidad de la literatura en Panamá tiene, los niveles que ha alcanzado. Yo sé que Panamá no tiene una escuela de letras, sin embargo, cuando tú lees a las poetas, que es el caso de este viernes pasado, cuando estuvimos en el Hotel El Panamá, convocados por la Alianza Literaria, pues tú puedes leer esa antología bilingüe de mujeres poetas de Panamá, coordinada por Sonia Ehlers y María Ruff, y darte cuenta que entre esas 42 voces, 30 de ellas son espléndidas. Otras comienzan su camino y es muy válido. Otras quizá escriben como muchas de nosotras las mujeres, pero hay voces verdaderamente originales, como la de Bertalicia Peralta, por ejemplo, la de Isabel Burgos, Eira Harvard, que mis respetos para esas mujeres, Aura Sibila Benjamín, que me tiene impactada también, ¿no? No, de verdad, hay como una nueva, no es nueva generación, porque estas personas que usted menciona, pues no son, digamos, pichoncitos en el tema, ya tienen un camino recorrido, ya tienen una carrera, digamos, en esto, y ya son reconocidas, pero igual hay un mayor número de personas que estamos viendo se están pudiendo dedicar a esto, que antes eso era totalmente imposible, y hay mucha gente joven y no tan joven que quisiera empezar a escribir, y eso es un tema que a mí me lo preguntan un día sí y el otro también. ¿Cómo comienzo? O sea, ¿cómo arranco? Me senté con el papel, la computadora. ¿Usted qué le recomienda a estas personas que tienen esta inquietud, que quisieran, este bichito que les pica aquí, que quisieran, de repente ni siquiera para publicar, porque inclusive como hablamos antes de la grabación, pues no todo es para publicar. Hay cosas que a veces uno ojalá quisiera escribir solamente como para desahogarse o para que no se pierda la información, digamos, como tipo un diario, por decirlo así. No tenemos ningún interés en que eso salga a la luz, pero a la persona que quisiera empezar a escribir sin importar su edad, ni su carrera, ni nada, ¿qué usted le recomienda? Mira, varias circunstancias. La primera, pues, es la más conocida: leer todos los días, por lo menos 15, 20 minutos, media hora, lo que te venga en gana leer, así sea una receta de cocina, un cuento, un fragmento de novela, un poema, las instrucciones de cómo se arma un aparato que te pueden llevar quizá en tu imaginación a cómo se arma una historia o cómo se arma un cuento, ¿no? O un artefacto desconocido si tú lo que escribes es ciencia ficción. Ayudan mucho los talleres literarios. Y en este país, pues hay que reconocer la labor de Enrique Jaramillo Levy en ese aspecto, quien formó a muchos de los escritores actuales, que ahora son ellos los que están reduplicando, no digo duplicando, esta tarea, ¿no? Hay mucha gente que desde las escuelas de español, no de literatura, estuvo trabajando con talleres literarios en la Universidad de Panamá, en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Latina, y estar en un taller te provoca que tú también quieras contar una historia o que quieras convertir tu día en una ficción. Hay muchísimos ejercicios, creo que YouTube está lleno de podcasts donde tú puedes colocar ahí cómo se escribe un cuento, cuál es la estructura de un poema, y aprender por ti mismo, por ti misma, con estas grabaciones, ¿no? En Spotify no se diga, hay muchísima información al respecto,
pero nada superará la lectura diaria. Lamentablemente a veces uno va a ferias donde gente ingenua, inocente yo digo, menciona, es que yo no necesito leer para escribir, ¿no? Ay, eso me lo han dicho, sí. Y entonces yo me digo, pues entonces es muy difícil ser original porque tú no tienes manera de comparar o de mirar qué están haciendo otros, ¿no? Lo mejor es leer y leer lo más posible para encontrar esa voz original en lo que tú estás haciendo. Así es. Yo lo que trato, también les digo, es que no sean tan autocríticos, no se juzguen tan duramente, porque sí, uno tiene que pulir su trabajo y mejorar siempre y mirar cómo ser mejor. Sin embargo, por estar a veces, siento yo que perdidos en las ramas de esto, pierden el objetivo y se quedan estancados, entonces se frustran porque entonces sienten como que no avanzan. Y yo de verdad que en varios casos lo he visto, y lo que yo también les aconsejo, aparte de leer, es que traten de escribir alguito todos los días, lo que sea, o sea, lo que sea, sin juzgar, sin ponerse, ay, esto es una porquería, o esto que van a pensar si alguien lee esto que yo hice, no importa, pero es como darle rienda suelta al cerebro y a la mano. Pero bueno, era algo que quería escuchar su opinión, porque hay muchísima gente, como usted ha, digamos, democratizado un poco el tema de la publicación, que mucha gente puede autopublicarse. Entonces, se han abierto como muchísimas puertas y mucha gente ve como mucho más factible, óyeme, yo puedo publicarme, yo puedo ir a una feria a un libro, yo puedo hacer un conversatorio con mis ideas. Hay un tema que a mí me impactó porque de verdad que no la conocía, que es la poetisa mexicana Rebeca Uribe. Yo leí una entrevista que usted le hicieron, yo no me acuerdo si fue en La Estrella de Panamá hace un par de años, donde yo creo mejor que usted me eche el cuento, porque fue algo como digo yo, que son estas señales o caminos de la vida que uno lo llevan a un lugar, y que de repente uno no sabe el por qué, pero luego lo entiende. Y esto fue así, esto no fue casualidad. Entonces, para que nos cuente un poquito de cómo se conocieron usted y Rebeca. Cuando llegué acá contigo, una de las personas de tu equipo me preguntaba cómo nos habíamos conocido tú y yo. Y yo le dije que había sido fortuito, una especie de azar, sí, una persona intermedia que me presentó tu trabajo. Creo que en el caso de Rebeca Uribe fue también un encuentro no planeado, puesto que yo encontré 317, si no mal recuerdo, ejemplares de un título único de ella llamado Poesía, publicado en 1949 en una habitación muy humilde de una vecindad mexicana, donde esos libros reposaban el tiempo, ¿no? Estaban ahí en una casa abandonada, en una casa cerrada, como cuando muere alguien y entonces tú cierras la habitación y se queda por más de 30 años sin que nadie la habite. Como suspendido en el tiempo. Exactamente, los libros se llenan de polvo y un día llego por casualidad a ese lugar, encuentro los libros, me pregunto qué están haciendo ahí esa cantidad de volúmenes, yo como estudiante de la carrera de letras, y comienzo a leerlos, ¿no? Comienzo a leerlos y cuando veo los primeros versos, mi tristeza es ceniza que cae, gris de lluvia, que opaca la acuarela de mi cara, máscara sin fortuna. Yo siento que esos versos me llaman, me dicen, estoy comunicándome contigo, y al mismo tiempo siento que a mí me hubiera gustado escribirlos, y al mismo tiempo siento que la persona los ha escrito específicamente para mí. Y a partir de eso comienzo a leer los otros poemas, me involucro tanto que cuando yo voy a mi escuela de literatura pregunto quién la conoce, y ninguno de mis profesores, que pues eran cultísimos, ni los profesores no sabían quién era. Me voy a la biblioteca, no hay un solo libro de ella. Voy a las librerías en la ciudad de Guadalajara, donde yo vivo, y en la Ciudad de México no hay ningún libro de ella, pero a mí me encanta la autora. Y entonces una profesora me dice, pues
Si hay un libro, una presentación. Comienza a leer a partir del 1 de enero de 1949, a ver si encuentras cuándo lo presentó. Comienzo a hacerlo, me voy a la hemeroteca, me prestaban los libros, los periódicos por quincenas, y cuando yo llego a julio digo, ¿qué estoy haciendo? Esto es una locura. Estoy pasando todos mis fines de semana, los viernes a la tarde, los sábados por la mañana, tratando de desenterrar un libro polvoso y roído por ratas y con termitas y etcétera. Ya olvídalo. Si llega el 15 de agosto, ya, es lo máximo que tú vas a hacer, ¿no? Y de pronto, cuando llego al 15 de agosto, dije, bueno, una quincena más para terminar el mes. Y el 16 de agosto me encuentro en el periódico una columna, un periódico, su formato a 8 columnas, donde leo Misteriosa muerte de Rebeca Uribe, secretaria de María Félix. Ella fue la secretaria de María Félix. Así es. Cuando yo veo esto, me impacto y digo, bueno, si nadie sabe quién es Rebeca Uribe, todos sabemos quién es María Félix. Definitivamente. Así es de que la investigación de la hemeroteca se va hacia la Asociación Nacional de Actores. Me encuentro ahí algunas fotografías de María y de Rebeca juntas en los cabarets de moda de la Ciudad de México, al lado de Agustín Lara, por ejemplo, o a Rebeca Uribe como actriz en La Casa del Lago, en el Bosque de Chapultepec. Y comienza entonces a desenredarse como esa madeja oscura, húmeda, que el tiempo había querido enmarañar cada vez más. Y yo siento que se empieza a armar como un pequeño rompecabezas de esa historia. Los periódicos que encontré señalaban muchas versiones de su muerte. En una se mencionaba que ella había sido encontrada con una jeringa en el buró por droga, en otra que ella estaba sangrante cuando la encontraron, en otra que estaba simplemente agónica. Ella muere en un hospital público de la Ciudad de México, llega como una desconocida y alguien de la fuente de espectáculos la identifica como la secretaria de María Félix. A partir de ahí se hace un enorme escándalo. Todos los periódicos, no solamente de la Ciudad de México, sino de España, incluso, no sé por qué, de Polonia, empiezan a involucrarse. Uno puede consultar todos estos periódicos hoy en día muy fácil en las hemerotecas digitales, pero en aquel momento era ir a los lugares, ¿no? Así es de que la historia de Rebeca Uribe, pues fui reconstruyéndola a lo largo ya de 39 años, ¿no? Porque yo seguía trabajando en la universidad y publicando mis libros. Yo tengo 20 libros personales, iba publicando uno y otro, pero cada vez que se podía, pues yo decía, pues voy a hablar de Rebeca Uribe, y entonces lanzaba un libro de cuentos, ¿no? Con las historias de lo que yo iba encontrando. Y veía que esta es la tercera edición, por ejemplo, esta ya me la hicieron aquí en Panamá. Y entonces yo decía, híjole, pero como que todavía mucha gente no la conoce, pues entonces voy a aventar la novela al mercado editorial, ¿no? Esa es la que le iba a preguntar, Habitaciones Furtivas. Sí. Esa es su primera novela como tal. Así es. Entonces, si hay lectores de cuento, de novela, y todavía Rebeca no se ha posicionado como ella se merece, entonces lanzo la biografía, que es la que tú tienes en la mano. Es Mi voz hecha ceniza. Que Así es. Se hace referencia, me imagino, el título al poema que usted le habló hace un momento. Así es. A mí me extraña mucho, y yo creo que usted lo mencionó en la entrevista esta de La Estrella, que como una mujer que estaba bajo el farol del público, bajo la vista pública, que era una mujer conocida, que estaba con una persona archiconocida, que frecuentaba los lugares por decirlo de alguna manera, encima pues que haya dejado sus letras plasmadas, haya quedado completamente como soterrada. Borrada del mapa, ¿no? Entonces, digo, esa labor que te ha hecho de rescatar esa memoria, eso es valiosísimo, independientemente
del valor, digamos, literario del legado que ella haya podido dejar. Esa labor investigativa, yo pienso que es la parte más difícil a veces cuando nos toca escribir una novela. Tanto detalle, o sea, aunque no es un libro histórico que va a hablar de los hechos científicamente, sin embargo, pues no nos podemos equivocar en lo que vamos a plasmar. O sea, es una época, o sea, fue en tal calle, en tal carro, en tal apartamento, en tal dirección. Es una labor, la verdad, que yo imagino que le tenía la mente como quien dice torturada, como digo yo, Sí. que es literalmente eso. No dijo, voy a leer hasta el 15, ay, no, voy a leer una quincenita más, voy a leer una quincenita más, porque no me puedo quedar así, no me puedo quedar sin saber. Imagínate, para encontrar su acta de nacimiento pasaron todos estos años, pasaron como 10 para poder tener el archivo desclasificado, porque toda la misteriosa muerte de ella, que pues fue un asesinato, Sí. quedó en un expediente judicial clasificado por muchos años. Así es de que encontrar el acta de defunción, el acta de nacimiento, sus actas de estudios, de trabajo, no fue sencillo, ¿no? Fue ir como armando todas estas piezas, todo con documentos históricos, pero había que interpretar los silencios entre un documento y otro, ¿no? ¿Qué hizo ella después de haber sido universitaria, titularse en la Facultad de Comercio de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué hizo para poder entrar a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México? ¿Y cómo conoció a María? ¿Cuál fue el nexo? ¿Y por qué María decidió que se borrara la memoria de ella? ¿No? Porque parece que ella fue quien lo decidió. ¿Qué pasó allí? Y entonces uno tiene a veces que fabular, pero con mucha conciencia y con bastante ética, solamente ofrecer lo que los elementos de la documentación ofrecen y que sea el lector quien decida con juicio propio qué le parece, ¿no? ¿Quién fue quien asesinó a Rebeca Uribe? ¿Por qué borraron su nombre? ¿Qué sucedía en su época? ¿Por qué la familia de ella decidió quedarse callada todo este tiempo? Claro, no salieron a reclamar. Exactamente. Sí, eran otros tiempos, definitivamente era otra sociedad. Y bueno, ahí todavía hay bastante tela que cortar, ¿no? Porque ahí, bueno, no se sabe, ya por lo menos se sabe bastante, pero no se sabe 100% lo que pasó. Lo que pasó. Aquí yo también anoté que me llamó la atención que usted también escribió cuentos infantiles. Así es. Para sus hijas, o digamos, me encantó de que para poder como comunicarme con mis hijas, y que inclusive usted los ilustró. Cuéntenos un poquito de esa, porque esa es otra faceta completamente diferente. Fíjate que cuando te conviertes en una madre trabajadora, tú misma te recriminas el tiempo que pasas en el trabajo. Ay, sí. Y el tiempo que le quitas a tu familia. Entonces, yo tengo 3 hijos, mi hija Lluvia, mi hija Selene, mi hijo Oliver, y siempre traté de tener con ellos un tiempo de calidad. Siempre buscándoles un rinconcito propicio en casa para sus libros. Llegaban cada uno a tener 1,500 ejemplares en su biblioteca personal, ¿no? Y en el caso de mi hijo el menor, que es el libro que tú te estás mencionando ahora, o estás interpelando a él, yo tenía un trabajo muy fuerte porque estaba dirigiendo un museo, trabajaba en un diario y daba clases en la universidad. Wow. Y el único tiempo que me quedaba para él, pues es cuando él no estaba en la escuela y los sábados por la mañana. Así es de que me lo llevaba a conocer la ciudad, a lugares que tenían que ver con lo infantil. El pintor Adrián Rosas fue quien ilustró ese libro. Se llama Un paseo por Guadalajara. Y traté de hacer una especie de narraciones o viñetas cortas dirigidas a los niños que culminaron en un rally. También cuando he visto problemas sociales serios, como por ejemplo el que las mujeres indígenas en algunas circunstancias en el país tienen hijos para recibir becas económicas, pues entonces decidí
a escribir un cuento acerca de la reproducción en los conejos, ¿no? Y cómo ellos solamente serían felices siendo libres, como mandando como un mensaje ahí subliminal hacia esta circunstancia social que tanto duele, ¿no? Sí, yo tenía anotado, era uno que se llama El gorro volador del brujo. Oh, sí, ese fue mi primer cuento. Lo escribí gracias a un italiano que pasaba por la calle donde yo vivía, René Messina, que me vio un día leyendo la biografía de Dante Alighieri y me dijo, niña, ¿a poco tú entiendes lo que estás leyendo? Le digo, no, pero las ilustraciones son muy bonitas, ¿no? Porque era la ciudad de Florencia, la casa de Dante, etcétera. Y gracias a él empecé a escribir mis primeros cuentitos, me los empezaron a publicar. Y pues mi primer cuento es así, a los 8 años, mi primer cuento publicado en una revista llamada Cólera. Ya a los 17 estaba trabajando como periodista política en una revista de nombre Iniciativa de la Ciudad de México. Seguí un tiempo dedicada a las reseñas musicales, digamos que cubría la fuente de espectáculos en los teatros, con música clásica, música de trova, música popular también. Y un día me pregunté si ese era el camino que yo deseaba, ser locutora, que era mis estudios que tenía. Y me dije, no, yo quiero ser escritora. Ya tenía 28, ya tenía 2 hijas. Y la maternidad me había detenido un poquito para cumplir ese sueño, ¿no? Pero en cuanto mi hija, la menor, tuvo 7 años y ella pudo expresar sus sentimientos, sus emociones, lo que ella necesitaba, dije, es el momento de ingresar a la Universidad de Guadalajara. Y a partir de ahí, pues ya me seguí estudiando muchas cosas. Ya, ¿no? una cosa llevó a la otra, como Así dicen es. aquí. Y bueno, cuéntame antes de cerrar sobre el tema del encuentro de escritores aquí en Panamá. Sí. Que bueno, yo tuve la oportunidad de estar el viernes con mi libro. Aquí está la escritora que dio el mío. No, eso se presumen, se deben de presumir. Sí, diga, aquí está mi librito. Que bueno, ustedes saben que ahora para la feria de agosto viene la primera novela. Pero bueno, este es el bebé, el primogénito, así que con él estuve en el encuentro. Cuéntenos un poquito su participación en el encuentro. Bueno, fui invitada a la inauguración, al evento de apertura, que consistió en hablar de la antología bilingüe Mujeres Poetas de Panamá. Estuvo allí, por supuesto, su coordinadora Sonia Ehlers, la novelista, la traductora María Ruff. E incluso se vino con una fotógrafa profesional como para darle la importancia a este evento. También con la presencia de Margarita Vázquez, una de las grandes estudiosas en este país, y pues moderadas por Consuelo Tomás, que también, pues mis respetos, Premio Miró, ¿no? Sí, poetisa panameña. Así es. En este tercer encuentro ya en el Hotel El Panamá, que organiza Alianza Literaria de Panamá, hay que destacar que pues no hay apoyos institucionales y sin embargo se ha convertido en un encuentro internacional, ¿no? Cada año viene gente de distintos lugares, ¿no? Hoy tuvimos a un escritor salvadoreño, también Federico Hernández, si no mal recuerdo su nombre, que se dedica a la microficción. Estuvo pues también Selene López, la mexicana panameña Sonia Fernández Risco, entre otra mucha gente, ¿no? Yo creo que la participación también de los colegios es importantísima porque es la manera de mostrar lo que se puede hacer cuando se desea promover la literatura en un espacio público. Si no hay apoyos, aún a pesar de que no existan los apoyos, existen estos escenarios, ¿no? Ya el tercer encuentro, eso habla mucho de la pasión con que Sonia Ehlers y su equipo, no sé, Raiza Calderón, Gissi Martínez, toda esta gente que la apoya a ella, realiza. Sí, no, la verdad que muy interesante. Fueron 2 días con agenda llena de presentaciones, de lanzamientos del libro, de conversatorios,
por supuesto, periodo de preguntas y respuestas, muy ameno todo, presentaciones artísticas de colegios también en ambos días. Así que sí, pues en Panamá la verdad que al que le interese, pues involucrarse en este mundo, hay múltiples oportunidades de hacerlo en diferentes fechas. Y bueno, obviamente pues la Feria del Libro que viene ahora del 25 al 30 de agosto, si no me equivoco, espero estar diciendo bien los días, que bueno, es como nuestra gran fiesta literaria. Así que bueno, qué bueno que pudo visitarnos por vez número 18. Yo me voy a leer esto, yo les prometo que yo lo voy a hacer, porque nosotros no nos vamos a quedar con esta cocoa así abierta, pendiente. Así que yo les voy a hacer mi reseña y bueno, cualquier pregunta ya sabemos que le podemos escribir a la doctora Silvia, porque la doctora Silvia pues tiene unos estudios y una experiencia que como les dije al principio, nos quedamos todo el día aquí y no terminamos. Un honor que nos visite en el podcast de Maricel Escribe. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.